Hola, soy Manuel Zapata y te doy la bienvenida a un nuevo video de este canal. Sin importar qué tipo de tecnología estés usando o en qué lenguaje estés trabajando, la verdad es que siempre vas a estar en uno de estos dos escenarios. Y para darte un pequeño ejemplo, supongamos que estás haciendo software para un hospital. ¿Listo? En el escenario 1 estás haciendo una aplicación que es única y exclusivamente para ese hospital, llamémoslo Hospital A. ¿Listo? Lo haces con sus propias reglas de negocio, con lógica específica a cómo ese hospital funciona. En el escenario número 2 estás haciendo una aplicación para muchos hospitales a la vez. Digamos que estás haciendo un software para todos los hospitales de tu ciudad. Entonces el software le va a servir al hospital A, al B y al C. Si te encuentras en el escenario número 2, vas a tener que utilizar un concepto muy importante que se llama multitenencia. Y la multitenencia se trata de tener una sola aplicación que puede ser utilizada por muchos clientes. Y justamente de eso trata el tema de este video. Vamos a estar viendo un poquito más en profundidad de qué trata la multitenencia. Vamos a ver también qué ventajas y qué desventajas tiene. Y aparte de eso, vamos a ver también cómo podemos organizar los datos en un escenario multitenencia. Y la cereza del pastel va a ser que vamos a ver los patrones de arquitectura y los patrones de diseño que te pueden ayudar a construir y a diseñar una aplicación multitenencia. Sin más preámbulo, entonces, vamos con el video. Profundicemos un poco en lo que te comentaba al inicio del video, solo que aquí lo estamos viendo de forma gráfica. La idea es que exista una sola instancia de la aplicación y una única versión contra la cual todos los clientes van a interactuar, y esto se va a encargar de conectarse con una o más bases de datos. Ya vamos a ver más adelante cómo vamos a organizar los datos. Pero por ahora la idea central de multitenencia que tenemos que tener en cuenta es que es una sola aplicación, una sola instancia corriendo contra la cual todos los clientes trabajan. Esto iría contrario al modelo más tradicional, donde la idea es que a cada cliente le vas a instalar su propia versión de la aplicación. Entonces, eso es un servidor para el cliente A corriendo la aplicación, vas a tener un servidor para el cliente B corriendo la aplicación y así sucesivamente. Cada uno va a tener su propia base de datos independiente. Este sería como el esquema tradicional que muchas veces se implementa cuando no se tiene multitenencia. Entonces, ¿para qué nos sirve? La multitenencia nos sirve primero que todo para ahorrar costos, porque la idea de que tengamos un solo servidor corriendo pues nos ahorra muchísimos costos de infraestructura. Añadir un cliente es muy fácil porque básicamente es un par de registros en algunas tablas en la base de datos y ya tienes un cliente habilitado listo para correr sobre la aplicación. Aparte de eso, pues facilita los despliegues y el mantenimiento porque tienes de nuevo una sola aplicación corriendo en un solo lugar. Entonces sabes que si publicas una nueva versión de la aplicación, solo tienes que actualizar ese servidor y nada más. Y pues te permite construir un producto escalable. Cuando empezamos a tener versiones de la aplicación para cada cliente, empezamos a meternos en broncas y en líos porque empezamos a personalizar el código dependiendo del cliente. La idea es que tengamos un producto estable que sirva absolutamente para todos los clientes para los cuales la aplicación fue diseñada. Ahora, ¿esto qué reto nos trae? El primero pues es la seguridad de los datos. En un esquema digamos que muy común es que vamos a tener los datos de múltiples clientes en la misma base de datos. Tenemos que asegurarnos de que esos datos accedan de forma segura y que un cliente solamente vea los datos que le pertenecen y no los datos de alguien más. Por otro lado, las personalizaciones pueden ser más difíciles porque si algún cliente o si un cliente en particular nos pide algo que solamente le funciona a él, pues tenemos que asegurarnos de que eso no vaya a impactar a los demás clientes. Al final del video vamos a estar hablando de patrones de arquitectura y patrones de diseño para ayudar a mitigar esta situación. ¿Listo? Entonces, ese es un tema bien importante ahí y es quizás uno de los mayores retos de la multitenencia. Por otro lado, podemos llegar a tener problemas de rendimiento y esto puede ocurrir si tenemos un cliente demasiado grande con muchísimos datos y está compartiendo la misma infraestructura con clientes más pequeños. Podría ser que ese cliente grande, por tener más datos y por tener de pronto requerimientos de procesamiento adicionales, puede que termine afectando a los demás clientes, pero eso también tiene formas de mitigarse. Entonces, hablemosle de los datos. ¿Listo? ¿Cómo podemos organizar los datos en un sistema multitenencia? Y en general vamos a tener tres opciones. La opción número 1 es básicamente una base de datos para todos los clientes. ¿Listo? Los datos de absolutamente todos los clientes de nuestro sistema se van a guardar en esa misma aplicación. ¿Vale? Y esto a nivel de datos se va a dar más o menos así. Vas a tener tus tablas en el sistema, ¿listo? Y vas a tener que añadir una columna que te permite identificar esa fila a qué tenant o a qué tenedor pertenece. ¿Listo? Aquí lo estamos viendo en la tabla 1 y en la tabla 2.
donde ese tenant ID nos ayuda a identificar los registros. También puede ser, y es un escenario muy normal, que tengas tablas cuyos datos son generales para absolutamente todos los tenants o todos los tenedores de la aplicación, como lo vemos en la tabla 3, que allí no hay ningún tenant ID. Entonces, esa es una entidad general para absolutamente todos los clientes, ¿listo? Pero para la gran mayoría de las tablas vas a tener ese tenant ID para poder separar los registros, ¿listo? Aquí tienes que tener mucho cuidado con el acceso a los datos. Tienes que asegurarte de que cuando hagas tus consultas siempre estés filtrando por el tenant ID para saber que estás cargando solamente los datos de ese cliente. Es muy delicado que un cliente llegue a ver los datos de otro cliente. De eso tienes que cuidarte muchísimo y tienes que asegurarte lo mejor que puedas de que cada quien va a poder ver únicamente sus datos. Aquí es más fácil actualizar la base de datos porque sencillamente tienes una sola base de datos. El esquema cambió, vas a liberar una nueva versión que requiere cambiar los datos, pues sencillamente sabes que tienes una sola base de datos para actualizar. Por otro lado, pueden haber problemas de rendimiento, lo que mencionamos anteriormente. Si tenemos un cliente con muchísimos datos, puede ser que ese cliente tenga requerimientos adicionales y puede ser que ese cliente pueda causar algunos problemas de rendimiento sobre los otros. En la opción número 2 vamos a tener una base de datos por cliente y aquí gráficamente lo vemos. La aplicación sigue siendo una sola, listo, sigue siendo una sola instancia, pero a la hora de insertar y de consultar datos lo que hacemos es ir a la base de datos correspondiente, listo, una por cada cliente. Y a nivel de datos esto se va a ver más o menos así. Vamos a tener exactamente las mismas tablas y esas tablas van a estar en la base de datos del cliente A, en la base de datos del cliente B, en la base de datos del cliente C, etcétera, etcétera. Entonces mira que aquí ya separamos totalmente los datos de los clientes y lo que hicimos fue replicar las tablas, ¿listo? ¿Qué sucede aquí? Los datos de los clientes están aislados. Este es un sistema que tiende a ser muchísimo más seguro porque no existe ese riesgo de que si yo hago una consulta pues termine por accidente consultando registros de otro cliente. ¿Listo? El acceso a datos es más sencillo porque no tienes que estar filtrando continuamente por el identificador del tenant. Sin embargo, es más difícil actualizar las bases de datos. Ahorita, si vas a desplegar una nueva versión de la aplicación y ese cambio implica actualizar el esquema de las tablas, pues tienes que asegurarte de que en todas las bases de datos se haga esa actualización. Ese paso es supremamente importante y ahí es donde puedes empezar a utilizar automatizaciones con integración continua, con DevOps, para que esos cambios sean un poco más fáciles, pero es un trabajo adicional que debes considerar en cuenta. Además de eso, esto también se puede hacer por esquema. ¿Eso qué significa? Que en el diagrama estamos hablando de bases de datos independientes, pero los motores de bases de datos también permiten tener una única base de datos, pero uno puede tener las tablas separadas por esquema. Esa es otra forma también en que se suele implementar esto. Podemos tener las tablas divididas en esquemas que se encuentran en la misma base de datos. Es un enfoque también muy común en estos escenarios. Y una ventaja aparente, pero en la cual hay que tener muchísimo cuidado, es que uno podría pensar que aquí es más fácil personalizar las tablas. Entonces, hay ciertos productos que permiten, por ejemplo, que el esquema de la base de datos sea distinto para el cliente A que para el cliente B. Entonces de pronto hay un cliente que necesita 3 columnas adicionales, entonces tú llegas y se las pones. Pero eso es muy delicado porque a la hora de querer actualizar la base de datos puedes empezar a tener problemas de compatibilidad y se te va a hacer mucho más difícil asegurarte que todas las bases de datos estén actualizadas. Entonces esa es una ventaja aparente, pero en realidad para mí no lo es y es un tema donde uno fácilmente puede incurrir en hacer una aplicación muy difícil de mantener. Por otro lado, podemos tener un esquema híbrido y en esta gráfica lo estamos viendo. Tenemos una base de datos para la aplicación, pero tenemos una base de datos separada para el cliente A. Entonces lo que estamos haciendo es mezclando los dos enfoques anteriores, ¿listo? Donde tenemos algunas bases de datos separadas, pero además de eso, como lo vamos a ver en la siguiente gráfica, también vamos a tener tenants viviendo en la misma base de datos. Y aquí lo vemos claramente. En el lado izquierdo tenemos la base de datos del cliente A, ¿listo? Ahí van a estar solamente sus datos. Digamos que este es un cliente que se volvió muy grande, empezó a tener muchísima más información o sencillamente era un cliente que nos pedía que sus datos estuvieran aislados del resto por alguna política interna de la empresa, por algún tema de seguridad, quería que sus datos estuvieran totalmente separados. Entonces le montamos la base de datos aparte a ese cliente
Y por otro lado, seguimos teniendo la base de datos de la aplicación, donde a lo mejor vamos a tener clientes más pequeños que no tienen tantos requerimientos en cuanto a acceso a datos, entonces los dejamos todos juntos ahí. Este es como el esquema híbrido, pero mira que aquí seguimos teniendo o necesitamos tener el Tenant ID para poder separar los registros. La base de datos de la aplicación lo requiere, pero además de eso, esto nos ayuda en el caso de que alguno de los clientes quiera saltar una base de datos independiente, lo podamos hacer más fácilmente. Y si ocurre el caso contrario de que un cliente ya no quiere una base de datos aparte porque le está saliendo muy caro el uso de la aplicación, pues se puede devolver y lo podemos también instalar dentro de la base de datos de la aplicación como tal. ¿Listo? Entonces, esto nos ayuda a manejar clientes grandes. ¿Listo? Además de eso, facilita la escalabilidad y el rendimiento, por lo que decíamos, si en algún momento un cliente aumenta sus necesidades en cuanto a datos, podemos instalar una base de datos independiente que no afecte el rendimiento de los clientes más pequeños. Igual hay que tener cuidado con el acceso a datos, entonces como este es un enfoque híbrido, de alguna forma heredamos las ventajas y las desventajas de las dos opciones anteriores. Entonces el acceso a datos igual hay que tener cuidado porque hay que filtrar por el tenant. Y pues también dificulta las actualizaciones porque vamos a tener múltiples bases de datos. Ahora, independiente de la opción que escojas, mi recomendación es la siguiente: que tengas una base de datos para metadatos o metadata. ¿Listo? ¿Qué va a tener esa base de datos? Va a tener información que nos ayuda a gestionar nuestro sistema multitenencia. Entonces, por ejemplo, en esa base de datos podría ser una tabla que se llama tenant o tenants, y ahí vas a guardar, por ejemplo, la lista de cada uno de esos tenants o esos clientes que estás utilizando. De pronto y puedes guardar cómo se tienes que conectar a la base de datos de cada uno de los tenants, si lo estás haciendo así. Puedes también guardar un usuario a qué tenants pertenece, súper importante para poder que puedas segmentar los datos y puedas saber un usuario a qué tiene permiso. Podrías también tener una tabla donde guardes los permisos o los roles del tenant, entonces así puedes saber, por ejemplo, qué permisos un usuario determinado puede tener un tenant. Entonces, ese tipo de cosas son importantes. La idea es que sea una base de datos independiente por temas de seguridad. Si en algún momento la base de datos de la aplicación se ve vulnerada, pues no necesariamente estás exponiendo los metadatos o la gestión de los tenants, porque eso va a estar en una base de datos aparte, independiente. Ahora, la cereza del pastel. ¿Qué patrones te pueden ayudar? Vamos a ver qué patrones de arquitectura y de diseño te sirven. Eso es algo que normalmente nunca se explica, pero para mí es un punto crucial para que la multitenencia se pueda implementar con éxito. ¿Por qué lo necesitamos? Para que no terminemos haciendo esto. Porque en un sistema multitenencia es muy fácil terminar con ese famoso if cliente igual a cliente A, if cliente igual a cliente B, y hacemos una lógica personalizada. Esa es una pésima práctica, pésima. Si la estás haciendo, hay que reconsiderarlo seriamente porque esto va a traer muchísimos problemas de mantenibilidad. ¿Listo? Entonces empiezas a hacer cambios, pero entonces el cambio para el cliente A es diferente al de los demás clientes, o a veces actualizas el cambio y solamente le funciona a unos clientes y a otros no porque se te olvidó actualizar el if. Entonces, cuídate mucho de eso, evítalo totalmente y empieza a utilizar patrones que te hagan la vida más fácil. En patrones de arquitectura, el patrón que más te puede ayudar es el patrón de microkernel, porque el patrón de microkernel te ayuda a separar el sistema en plugins. Entonces, cuando tienes ciertas personalizaciones, tú puedes llegar y crear plugins específicos. Entonces, si algún cliente tiene algún procesamiento, alguna lógica especial, tú podrías esa lógica para ese cliente encapsularla en un plugin, y ese plugin se instala y se ejecuta solamente cuando llega ese cliente. Entonces, el patrón de microkernel es supremamente útil en esos casos. Te recomiendo muchísimo que lo estudies. De hecho, en la descripción de este video te voy a dejar un enlace al video que hice sobre este patrón de microkernel para que lo puedas estudiar más en detalle. En cuanto a patrones de diseño, te recomiendo muchísimo el adapter. El adapter es un patrón relativamente sencillo de implementar y nos ayuda muchísimo porque nos puede ayudar a tener implementaciones específicas. Entonces, por ejemplo, si tienes clientes y algunos clientes, por ejemplo, utilizan, pensemos a ver en una aplicación de envío de correos electrónicos, por ejemplo, utiliza SendGrid, y otro cliente utiliza, por ejemplo, Mandrill. Entonces yo podría tener adaptadores o adaptees que nos ayuden a seleccionar
cuál es el adaptador que queremos utilizar. Entonces el cliente seguramente en la interfaz seleccionará cuál es su, por ejemplo, su plataforma de correo que utiliza, introduce los datos y ya luego a nivel de código nosotros no tenemos nada quemado respecto a esos, digamos que esos sistemas, sino que sencillamente tenemos un sistema de adaptadores que nos ayuda con eso. O si en algún momento dado tenemos que conectarnos a ciertos sistemas, por ejemplo, un sistema contable o algo por el estilo, el adaptador nos puede ayudar muchísimo a eso y a segmentar como esos datos. Porque lo que va a pasar en la práctica es que van a llegar nuevos clientes a tu sistema y cada uno de ellos va a llegar con algunos requisitos en particular. Entonces te van a decir, oye, tú soportas tal herramienta, pero yo no utilizo la herramienta A, sino la herramienta B. ¿Qué podemos hacer? Entonces tienes que darle soporte a esa herramienta y ahí es donde empiezan a venir ese tipo de personalizaciones que pueden afectar la estabilidad de tu aplicación. El adaptador es un patrón que te ayuda muchísimo a eso. Por otro lado está el método fábrica. Entonces el método fábrica también me parece muy útil porque tú puedes empezar a crear objetos específicos que atienden a ciertas necesidades del cliente. Por otro lado está Strategy, ese es uno de mis patrones favoritos y más sencillos de implementar y nos ayuda a crear algoritmos. Entonces, si hay cierta lógica de negocio que puede variar dependiendo de qué tipo de cliente sea, pues asimismo tú puedes tener estrategias para cada uno de esos clientes. Entonces, por ejemplo, si un cliente grande requiere generar la facturación de cierta forma por algún requisito legal, pues puedes tener una estrategia para eso. Pero si un cliente pequeño, digamos que es una persona natural, la forma de generar la facturación es mucho más sencilla, pues puedes tener una estrategia para ese tipo de clientes. Entonces, así puedes empezar a personalizar el sistema de una forma escalable y de una forma organizada. Otro que está muy relacionado con el strategy es el método plantilla. Y en el template method o método plantilla lo que hacemos sencillamente es tener un algoritmo principal, pero tenemos clases hijas con personalizaciones. Exactamente el mismo escenario que mencionábamos antes, solo que lo hacemos con herencia. Y yo creo que esos son los patrones de arquitectura y de diseño principales que te pueden ayudar con un sistema multitenencia. Y bueno, esto era lo que tenía para compartirte en cuanto a multitenencia. Me gustaría muchísimo saber cuál ha sido tu experiencia aplicándola y si has tenido que diseñar y desarrollar sistemas para múltiples clientes. Y ya algunos anuncios de cierre. El primero, recomendarte que te suscribas a mi lista de correo. Aquí te dejo la URL. Compartimos de información de mucho interés para la comunidad. Por otro lado, te cuento que al momento de grabar este video estamos muy cerquita de los 2000 suscriptores. Si te pudieras suscribir y aún no lo has hecho, te recomiendo muchísimo que lo hagas. Dale clic al botón rojo y dale clic a la campanita para que podamos avisarte cuando publiquemos nuevos videos. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.